Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal de Cultura y Humanidades. Estamos en este momento maravilloso del verano en el que todos estamos disfrutando de ese contacto con la naturaleza y de esos tiempos de relax y de descanso. Y también yo aprovecho para cumplir promesas que os he ido haciendo a lo largo del año y que a veces pues no he tenido tiempo de cumplir y que me gustaría pues en estas semanas que quedan iros lanzando los episodios que llevo mucho tiempo comentando que voy a grabar y que ha llegado el momento. Y uno de los más esperados, sin duda, por lo que me comentáis y por lo que me habéis hecho saber, es el tema de los prerrafaelitas. ¿Quiénes son los prerrafaelitas? ¿Por qué tuvieron tanta importancia? ¿Cuál fue la característica de su trabajo como artistas, pero también como poetas, como escritores, algunos de ellos? Y en general como impulsores de unos cambios en el arte que hoy, después de un siglo más y medio casi, ¿no? Un siglo y medio y más, un siglo y medio, quizá ya no nos puedan parecer tan revolucionarios, pero en realidad sí que lo son. Vamos pues a tratar el día de hoy esta cuestión de los prerafaelitas, quiénes son y por qué son tan interesantes y por qué le he dedicado ya algunas charlas colaterales en el canal. Vamos allá, vamos a poner las imágenes. Bueno, para empezar, el tema de los prerafaelitas, debo decir que es un tema extremadamente complejo, un tema que es imposible abordar en una sola conferencia, puesto que solo cada uno de sus tres principales protagonistas merecería la charla entera y aún así tampoco me lo acabaría. Y como ya sabéis que soy insaciable y siempre quiero ofreceros una gran riqueza de detalles y no solo contaros anécdotas superficiales, pues he enfocado la conferencia de una manera un poco más específica. Como es un tema que ha despertado mucho interés entre vosotros, mis alumnos, los que me seguís en el canal, lo que he pensado es dedicarle una serie que un poco podemos conectar con las que ya he publicado de la Dama de Shalott, por un lado, y Las mujeres en la pintura de John William Waterhouse, y que hoy vamos a abordar la hermandad prerrafaelita en sí misma, pero conectada especialmente con la literatura, es decir, cómo los prerrafaelitas se enraizaron en las maravillosas tierras fecundas de la poesía y de la tradición literaria europea para inspirarse para sus obras y también para recuperar una inmensa cantidad de símbolos que desde su punto de vista estaban desapareciendo de un arte cada vez más frívolo, cada vez más racional y cada vez más desconectado de eso que llamamos el alma de las cosas. Ahora luego volveré sobre este tema. Por tanto, hoy abordaremos un poquito quiénes son los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita, cuáles fueron sus principales temas relacionados con la literatura y en futuras charlas iré abordando otros aspectos. Por ejemplo, tengo una ya medio preparada de los prerrafaelitas y el cristianismo, cómo abordaron la temática del cristianismo, desde qué punto de vista y desde qué eh, perspectivas, tanto en general como los distintos individuos que conformaron la hermandad, que también es muy interesante, ¿no? Porque fueron también bastante revolucionarios. Lo que pasa es que nosotros ya hemos heredado un siglo y medio, como decía antes, de revoluciones artísticas, entonces puede que nos parezca que los prerafaelitas no son revolucionarios, pero lo fueron de manera muy intensa en su momento y esto es algo que tenemos que poder
ambientar para comprender un poquito su impacto y su trascendencia, porque vais a ver que la hermandad en sí misma, el grupo que conformó esta escuela o esta tradición artística, en realidad estrictamente duró muy poquito, duró 5 años. Y sin embargo, su influjo eh, duró, bueno, yo diría que no ha terminado, pero bueno, estrictamente duró hasta la segunda década del siglo XX, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. Influyó muchísimo en movimientos posteriores como el simbolismo, el Art Nouveau, el modernismo, y todo esto tenemos que poderlo situar, ¿no? En ese linaje histórico que las tradiciones artísticas van heredando unas de otras. Bueno, pues vamos a empezar. Me río de mí misma porque sé que he vuelto a ser muy ambiciosa como soy siempre y espero que, bueno, quizás se haga un poquito larga la charla, pero como siempre, para eso está YouTube y la tecnología, ¿eh? Si os tenéis que ir a comer, le dais pausa y la seguís disfrutando en otro momento. Bien, los prerafaelitas, frente a lo que os pueda parecer por la estética que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, comparada con lo que hemos ido viendo nosotros, ¿no? O heredando culturalmente después del siglo XX, son un movimiento rebelde y conformaron una auténtica aventura estética que tampoco es un fenómeno aislado, puesto que en realidad ellos también son herederos del romanticismo, de hecho se considera un movimiento post-romántico. Um, por otro lado, también recogen muchas de las inquietudes que los artistas contemporáneos van a tener en cuanto a sentirse responsables con respecto a la sociedad, ¿no? A elementos como, por ejemplo, la denuncia social de situaciones injustas o de agravios, ¿eh? Entre las distintas personas que conforman la sociedad. Todo esto hace una amalgama de elementos que van a caracterizar a los prerafaelitas y tenéis que unirlo a el hecho de que los fundadores, los impulsores, eran muy jóvenes, ¿no? Entonces tienen todas las características de la juventud: fuerza, entusiasmo, rebeldía, innovación, un poquito de idealismo, todo esto mezclado. Aquí tenéis a los tres maestros fundadores de la Hermandad Prerafaelita, luego lo vamos a ver todo con más detalle. Son los tres personajes a los que me quiero referir hoy especialmente para que entendáis un poquito lo que fue en sí la Hermandad Prerafaelita como movimiento específico, ¿eh? Que duró, como os decía, 5 años, pero luego comentaré algunos otros rafaelitas posteriores, ¿no? De hecho, voy a tratar de marcar un poquito los procesos históricos. Bueno, los tres fundadores son John Everett Millet, William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti. Como sabéis, mi proyecto cultural, mi proyecto profesional, que he llamado Academia y de Arte, tiene un subtítulo, no sé si os habéis fijado alguna vez en el logotipo, que dice Historia, Arte y Literatura. Bueno, pues mis charlas, mis conferencias, justamente yo lo que busco es que tengan esta conexión. Es decir, cuando hablo de arte, nunca hablo solo de arte. Cuando hablo de historia, no hablo solo nunca de historia. Ni cuando hablo de literatura, hablo solo de literatura. Sino que mi proyecto consiste justamente en entrelazar las tres disciplinas para que cuando nos aventuramos en un tema podamos abordarlo eh, conectando todos estos elementos para acercarnos de una manera mucho más real que la simple erudición racional, ¿no? A uno de estos temas. Esto, en el caso de los prerafaelitas, es perfecto, ¿no? Porque estos tres personajes, la principal característica que tuvieron es que los tres son personajes muy conectados y muy comprometidos con su país, son muy patriotas, en cierto modo, aunque sea una palabra que hoy
no se sabe manejar muy bien, creo. Muy comprometidos con la historia, con la sociedad, muy conscientes de ese pasado. No significa que sean estrictamente eruditos, ¿no? Pero sí están muy conectados con el pasado, ¿no? De hecho, vais a ver cómo buscan sus modelos y su inspiración en ese pasado, pero a la vez hacen cosas que son muy modernas, ¿eh? Muy de su época, como por ejemplo el interés que tienen por la fotografía o por las temáticas de los problemas sociales, ¿eh? De las clases más empobrecidas. Literatura, algunos de ellos, por ejemplo, Dante Gabriel Rossetti, es el mismo poeta, ahora lo veremos, y aparte de que algunos de ellos sean también poetas o escritores, los componentes de toda hermandad y las siguientes generaciones son personajes profundamente cultos, muy interesados por la literatura europea, remontándose a tiempos para ellos antiguos, ¿no? Como puede ser toda la época medieval, de ahí también, a partir del Renacimiento, hay una conexión con la mitología, también un gran interés por el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el caso de los prerafaelitas, especialmente por el Nuevo Testamento, ¿vale? Pues es decir, la literatura religiosa y, por supuesto, pues el arte, que es lo que son, artistas, ¿no? Bien, la hermandad prerrafaelita, partiendo de estos tres personajes, que son los tres líderes, ¿no? Y los tres, digamos así, caballeros o paladines de este nuevo proyecto que intentan impulsar, protagonizan la primera etapa, ¿no? Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millet y William Holman Hunt, que son los protagonistas también de esta conferencia. Y luego esto fue, como os he dicho, la primera etapa que duró aproximadamente 5 años, ahora lo detallaré un poco más. Y luego vendrá una segunda etapa en la que aparecen toda una serie de artistas, aquí solo os he puesto una muestra, por supuesto, son muchos más, que sin ser estrictamente prerrafaelitas, en el sentido de que ellos no van a participar, ¿no? De todo lo que voy a contaros ahora, de esos años fundacionales, de esa revista, etcétera, son o bien discípulos o amigos o están conectados con algunos de los tres primeros prerafaelitas o de los tres líderes, por darles un nombre, de esa primera etapa, como William Morris y Edward Burne-Jones, que están muy conectados con Dante Gabriel Rossetti. Y luego, en realidad podría haber puesto incluso una tercera etapa, pero no quiero llegar tan lejos. Um, Evelyn de Morgan, por citar también a una mujer, que la mujer es muy importante en el movimiento prerafaelita, tanto como modelos como pintoras. Y John William Waterhouse, que son ya, eh, eh, digamos, posteriores. John William Waterhouse nace cuando los tres prerafaelitas fundacionales están instituyendo la escuela, ¿eh? Es decir, hay bastante diferencia de edad y en cierto modo ya John William Waterhouse y Evelyn de Morgan no trataron con los tres primeros prerrafaelitas, sino con sus sucesores, es decir, con William Morris, con Edward Burne-Jones o los discípulos de estos, ¿vale? Por tanto, hay varias generaciones que se van a suceder donde el impulso inicial de sus fundadores se va a ir transmitiendo generando un linaje, una tradición que va a mantener vivos los principios o los presupuestos de ese movimiento fundacional, pero en realidad son individuos que pintan o que actúan siguiendo un poco esa tradición. No son estrictamente, ni mucho menos, una institución, ¿no? Luego vamos a ir viendo con más detalles a estos personajes. En esta charla mencionaré a todos estos, ¿vale? Pero ya he dicho que me voy a centrar en los tres primeros. Bien, ¿cómo nace? ¿Cómo nacen este, este movimiento rebelde? Bueno, eh, como he dicho, se caracterizan por rebelarse contra lo instituido. ¿Contra qué se rebelan ellos? Se van a rebelar contra el llamado academicismo inglés. Vamos a situarnos en la historia. Estamos
En plena era victoriana, la reina Victoria, como sabéis, como todas las reinas inglesas, han marcado pautas muy importantes en la cultura, puesto que eh, tanto Isabel I como la reina Victoria como Isabel II han sido coronadas muy jóvenes y han sido muy longevas, ¿no? Entonces, esto ha marcado, ¿no?, una serie de pautas bajo, digamos, su aura, ¿no?, su presencia como gobernante en la sociedad inglesa. La era victoriana es muy compleja, no la voy a explicar aquí con detalle porque me llevaría mucho tiempo, pero podemos mencionar una serie de aspectos que son los que nos interesan. Por un lado, estamos en la explosión, ¿no?, brutal de todo lo que ha sido el movimiento de la industrialización, la tecnificación de la sociedad, la abrumadora invasión que experimentan las ciudades de toda esa industria del ferrocarril, de las fábricas, con toda la suciedad y con todo el alejamiento de la naturaleza que eso va a implicar, con la creación de una nueva capa social, ¿no?, que son todas esas masas obreras que vienen a ser el motor, ¿no?, de esas fábricas, pero que viven en condiciones realmente inhumanas, muy pobres y muy dejados de la mano de Dios, que dirían, y que van a conformar un nuevo paisaje cívico, ¿no? Los ojos, ¿no?, de los seres humanos de este siglo XIX ah, a- aún han visto, ¿no?, un poco de cerca toda esta conexión con la vida y la naturaleza, pero a medida que ha avanzado el siglo XIX, ¿no?, han ido desconectándose y el propio arte romántico, que es el gran testimonio de todo eso, ¿no?, de esa naturaleza, hasta conformar una sociedad humana eh, donde los aspectos racionales, el materialismo galopante que avanza y que menosprecia y se burla, deja de lado el pensamiento religioso, la teología, va a ir conformando un ambiente, ¿no?, que puede resultar incluso asfixiante, puesto que cuando el materialismo impera y todo queda reducido a esta sustancia que por su propia naturaleza está destinada a la muerte, a la descomponerse, a durar solo un tiempo, va a provocar una asfixia espiritual, que también en lo que es la naturaleza humana va a ser muy significativa. Aunque no lo parezca, porque normalmente los libros de arte suelen centrarse mucho más en el aspecto técnico del arte o en el histórico, el movimiento prerrafaelita es un movimiento profundamente espiritual y esto es importante. En la charla de hoy no se apreciará tanto, lo apreciaremos mejor en la que daré dentro de un tiempo sobre ese otro aspecto que preocupó a los prerrafaelitas, que es la relación con lo sagrado, ¿vale? Pero esa la dejaremos para otro momento. Hoy simplemente haré comentarios colaterales. Por otro lado, a nivel artístico, digamos, el aspecto imperante en el momento en que los prerafaelitas van a irrumpir en el escenario inglés es el que estaba marcado por la Real Academia de las Artes, que perdón, había estado, ya él ya había fallecido, dirigida o en lo que es su programa, ¿no?, de su diseño de cómo hacer las cosas, de cómo pintar, de cómo esculpir, de cómo crear, por Sir Joshua Reynolds, que ya había sido muy criticado por los artistas románticos, especialmente, por ejemplo, por William Blake, que veremos que William Blake es muy importante para los prerafaelitas, y que había generado
un academicismo muy estricto que de algún modo había congelado el arte, lo había convertido en una muñeca de porcelana, nunca mejor dicho, ¿no? Que tenéis una obra de Sir Joshua Reynolds de 1769, donde pues podemos apreciar ese desarrollo técnico maravilloso, por supuesto, que había desarrollado el arte desde su gran revolución anterior, que había sido el Renacimiento, pero que de algún modo había agotado su capacidad de conectar al espectador de la obra del arte con aquellos temas o aquellas esencias que realmente son, eh, por lo menos para los rafaelitas, lo más importante de la obra artística. Es decir, nadie ponía en duda la capacidad técnica lograda por el academicismo y por los estudios que se realizaban en la academia, sino que la revolución va un poco en contra de ese corsé en el que se pretendía enfundar al artista, por ejemplo, evitando el contacto con la naturaleza, se pinta, digamos, entre cuatro paredes y muy siguiendo unas normas muy estrictas. ¿Qué sucede? En esas clases que se dan en la academia, como digo, el Sir Joshua Reynolds ya no vive, él es el que ha diseñado el programa en el que van a empezar a estudiar dos de los fundadores de la hermandad, que son John Everett Millet y William Holman Hunt. Se han establecido unos estereotipos, ¿no?, que ellos van a rechazar. Parece ser que en una clase se creó una especie de debate en torno a la figura de Rafael, que era uno de los artistas más promovidos en la academia, con respecto a la idea de que pues, Rafael era el gran artista del Renacimiento y el que había desarrollado en su máximo esplendor toda la técnica que había evolucionado, mm, yo diría que desde Giotto hasta el propio Rafael, lo había concentrado ya en sus manos desde su nacimiento, como si genéticamente se pudiera heredar la tradición artística y, por así decirlo, mmm, los anteriores a Rafael, los pintores anteriores a Rafael, que habían sido todos esos grandes maestros, por supuesto, desde Giotto, como digo, pues Giotto, Fra Angelico, Masaccio, Filippo Lippi, Verrocchio, y ya entramos en la gran generación florentina de Botticelli, de Leonardo, de Ghirlandaio, etcétera, hasta llegar a Miguel Ángel y posteriormente a Rafael. um, de alguna manera, todo ese periodo que había sido el motor y el desarrollo de esas técnicas artísticas desde la tradición medieval hasta Rafael, pues hasta incluso se menospreciaban, ¿no? Y en ese debate, en clase, pues parece ser que de algún modo Rafael se va a convertir en la figura bisagra entre dos modos de entender el arte o dos capacidades para crear el arte, ¿no?, diría yo. William Michael Rossetti, hermano de Dante Gabriel Rossetti, nos dice en su introducción a la reedición de la revista El Germen, de la que luego os hablaré, dice: los miembros de la hermandad prerrafaelita abrigaban un profundo respeto y un sincero afecto por las obras de algunos de los artistas que habían precedido a Rafael y pensaron que deberían seguir más o menos el ejemplo de esos artistas si ellos mismos iban a desarrollar su propia individualidad, sin tener en cuenta las reglas de la academia. Esta fue realmente la suma y sustancia de su pre-rafaelitismo. Bueno, aquí tenéis, por tanto, el origen del nombre. Aquí os muestro algunas imágenes de Giotto, que sería, en cierto modo, ese primer pintor que
marca la desviación con respecto al arte que se había dado en Italia hasta ese momento, como dijo Cellini. Perdón, Giotto tradujo el arte del griego al latín, ¿no? Haciendo alusión a que dejó atrás las pautas del arte bizantino para conformar una serie de conceptos nuevos. Tenéis, por ejemplo, mi charla sobre Dante y Giotto, donde podéis ver un poquito la figura de Giotto. La tenéis, aquí os dejaré el acceso en el canal de YouTube. Ya posteriormente, en el 480, tenemos figuras como la de Fra Angelico, con esa maravillosa anunciación que encontraréis cuando subáis la escalera de San Marco para dirigiros a las celdas de los antiguos monjes, con esa anunciación que os recibe, eh, generando siempre un momento de exaltación cuando se gira esa esquina y de pronto te encuentras con ella, que es algo maravilloso, ¿no? Bueno, pues en estos artistas no he puesto más para no alargarme, podríamos seguir con Filippo Lippi, con el propio Botticelli, etcétera. Ellos van a tratar de encontrar su inspiración. ¿En qué significa? ¿Que van a retroceder técnicamente a este momento? Por supuesto que no. Lo que significa es que ellos consideraban que estos artistas, como Fra Angelico y como Giotto, um, que estaban menos implicados, por así decirlo, en esa perfección técnica que alcanzó Rafael, y tenían algo que fue lo que realmente les hizo especiales y lo que realmente les convierte en los padres del arte europeo moderno, ¿no? Que es eh, esa espiritualidad, esa sinceridad, esa búsqueda de expresión de una serie de sentimientos, de emociones, de experiencias del alma humana a través del arte que convierten sus obras en una especie de puente entre la realidad metafísica, por así decirlo, de la vida, todo el misterio que nos rodea, y el espectador, ¿no? Es decir, la técnica es importante, la técnica está desarrollando sus capacidades, pero hay algo más poderoso detrás de la técnica en estos pintores. Son más genuinos, son más auténticos desde el punto de vista del que estos jóvenes van a plantear su postura, ¿no? Por tanto, al adoptar el nombre de prerrafaelitas, van a, de alguna manera, combatir, ¿no?, al artista favorito de la academia, que es Rafael, ¿no?, para reivindicar un estado de conciencia del artista en aquella época todavía joven, inaugural, ¿no?, que fue sobre todo el primer renacimiento, ¿no? De hecho, les gusta irse lo más atrás posible, hasta Giotto, ¿no?, que una figura todavía pues, a medio camino, ¿no? Bueno, pues para ellos cuanto más atrás en el Renacimiento, más puro, ¿no? Es eso que ellos están buscando, ese algo, ¿no?, tan difícil de expresar a veces que ellos están buscando. Y que tiene que ver con el propio concepto de lo que es un artista. Um, Además, como os he dicho, hay varios aspectos a tener en cuenta. Los prerrafaelitas, como cualquier movimiento artístico, no deben verse de forma aislada. Ellos son herederos de todo el romanticismo. No puedo entrar ahora en explicaros el romanticismo porque de nuevo me alargaría mucho, pero pensad que lo que ellos hacen en realidad es continuar con toda una serie de reivindicaciones, de inquietudes que ya en el romanticismo se han planteado y que por eso se coloca muchas veces a los prerrafaelitas como un grupo postromántico, en el sentido de que continúa, en cierto sentido, la tarea emprendida por estos artistas, ¿no? Aquí tenéis una obra de Turner que es muy famosa, es un gran buque de la, de la Armada inglesa, que está siendo remolcado
por un remolque a vapor. Por lo tanto, son dos mundos, ese mundo de la navegación en la que no se empleaba esa industrialización a la que me he referido antes y que ha quedado obsoleto, por así decirlo, y esa industrialización que lo conduce al desguace, ¿no? De algún modo, por tanto, el mundo prerrafaelita también mm, no solo se revela contra la academia, sino también contra esa industrialización que está tecnificando la vida, que está, imaginaos si alzas en la cabeza, que está convirtiendo todo aquello que es genuinamente humano, que tiene que ver con el mundo de las emociones, el mundo de la sensibilidad, el mundo de lo inexplicable, el mundo de los símbolos, en un galeón desguazado, ¿no? Es decir, en un mundo perdido, en un mundo extinguido que ya no tiene cabida en esa realidad de la civilización industrializada. Y esto, de algún modo, los rafaelitas lo que quieren es que el arte sea la herramienta a través de la cual eso no se pierda, eso no se olvide, eso no desaparezca. Lo vamos a ver en muchas de sus obras con esos juegos, con los símbolos que van a tratar de manejar, con ese recuperar la idea de que la obra de arte no se puede intelectualizar 100%, no se puede racionalizar, ¿no? Y destripar con la razón al analizarla, sino que muchas veces el simbolismo no lo vas a encontrar en ningún libro, sino que tienes que dejar que la obra de arte te lo transmita. Es ese combate entre la técnica asociada con la razón, con racionalizar todas las cosas, ¿no? Y el mundo previo a esta era industrial, que era un mundo pues mucho más espiritual, sensible y simbólico. Bien, vamos pues con nuestros tres fundadores y vamos a ir viendo un poquito más en detalle qué es exactamente lo que hicieron. Aquí los tenéis de nuevo, como veis, más o menos eran de la misma edad todos. William Holman Hunt nació en 1827, fue el más longevo, murió en 1910. John Everett Millais nació en 1829 y murió en 1896. Y Dante Gabriel Rossetti en 1828 vino al mundo y en 1882 falleció. Fue el primero en partir al gran viaje. Como veis, por tanto, son de la misma generación y además William Holman Hunt y John Everett Millais se van a conocer en esa academia contra la que van a combatir, ¿no? Van a ser estudiantes de la academia y de hecho, pues ahora hablaré un poquito más, pero John Everett Millais era un niño prodigio en esa academia. Un niño prodigio que se echó a perder las malas compañías. Ahora lo veremos. Mientras que Dante Gabriel Rossetti no va a ser estudiante de la academia inglesa. Él, luego también lo explicaré un poquito más, pero procede de una familia de inmigrantes italianos. Su nombre delata, pero es inglés, ya es nacido en Inglaterra. Y es un círculo muy culto, de hecho se ve muy bien en sus hermanos, las características de sus hermanos, y él va a tener muchísimas inquietudes desde joven, no solo la pintura, también la literatura, y va a frecuentar a varios maestros, formándose un poco, digamos, al margen de la academia. Por así decirlo, es el único no académico de los tres. Y esto perdón, se va a percibir mucho en la diferencia que hay entre las obras de los tres. Ya vamos a ver que Holman Hunt y Everett Millais a nivel técnico van a ser más inquisitivos y más precisos, mientras que ante Gabriel Rossetti su, su fuerte, ¿no? Es más ese aspecto de la inspiración, del misterio que va a llevar a algunos historiadores del arte a considerarlo incluso un precursor del simbolismo.
Bien, en cualquier caso, aunque no estuviese en la academia, Dante Gabriel Rossetti, por supuesto que se oponía a esas ideas, sin ni siquiera haberlas vivido en la propia carne como los otros dos. Y nos dice su hermano, que en esta introducción que os comentaba a la reedición de la revista, que odiaban la falta de ideas en el arte y la falta de carácter, la tontería y la vacuidad que le pertenecen a uno, la debilidad y la fantasía que resultan del otro. Odiaban esas formas de ejecución que son meramente suaves y bonitas, y aquellas que, pretendiendo dominar, no son nada mejor que descuidadas. Aún más odiaban la idea de que cada artista no obedeciera su propio impulso individual, actuar sobre su propia percepción y estudio de la naturaleza, y escudriñar y trabajar en su material objetivo con asiduidad antes de que pudiera intentar exhibirlo e interpretarlo. En lugar de todo esto, debería tratar de ser como otra persona, imitando algún estilo y modales existentes y aplicando las reglas tajantes enunciadas por a partir de la práctica de B o C. Pues como veis, un poco resume lo que hemos estado viendo. Um, bueno, William Holman Hunt será el que conozca a Dante Gabriel Rossetti, se lo presente a John Everett Millet, y a partir de ahí son jóvenes veinteañeros, rebeldes, como digo, entusiastas y con todas las, las energías de la juventud completamente exuberantes, se reunían, se encontraban. La verdad, yo daría cualquier cosa por ser el candelabro de esas, o la bombilla ya para ese momento, de esas reuniones. Porque realmente tenían que ser espectaculares, ¿eh? Y son de ese tipo de encuentros en los que uno lee una poesía y el otro hace alusión a una leyenda de no sé qué, y entonces recuerdan un cuadro que han visto en un grabado, y entonces se les ocurre que podrían pintar esto. Y había mucho de lo que hoy se llama brainstorm, ¿no? Mucha interacción entre ellos, no solo entre ellos tres, ahora veréis que había unos compañeros adicionales que son menos conocidos o menos o han trascendido menos. Y en estas reuniones, de algún modo, ellos van a comenzar a verse a sí mismos como, ah, como paladines de un nuevo ideal. De hecho, en algún momento se van a llamar a sí mismos los caballeros de la tabla redonda, que van a fundar un nuevo Camelot. Tienen esta idea tan propia de la juventud, ¿no? Y bueno, y de algunos no tan jóvenes, de querer cambiar el mundo, ¿no? O de querer mejorar las cosas. Ellos van por las calles, ven esa pobreza, ven esa miseria, vais a ver que les preocupa estos temas. Hoy no lo voy a tratar tanto, pero en la conferencia que daré sobre esa relación con el cristianismo y los valores cristianos, lo voy a desarrollar un poco más. Pero bueno, les preocupan esos temas sociales, eh, y de algún modo, ¿no? Se autoperciben a sí mismos como caballeros, que van a caminar con una antorcha de luz en un mundo de oscuridad. Y una noche, en la casa de los padres de John Everett Millet, que marca esta placa, en 1848 deciden fundar una especie de comunidad sagrada, y por eso van a usar la palabra hermandad. La palabra hermandad que tiene que ver con estos ideales que os digo, ¿no? De una serie de hombres unidos por un ideal, por algo que les trasciende, y si trasciende es porque está imbuido, ¿no? De esa sacralidad que nunca hay que perder de vista en el caso de los preazaelitas. Um, y un poco, ¿no? Con esa rebeldía y ese querer hacer algo que provoque un cataclismo social, pero desde ese mundo misterioso que también tiene que ver justamente con ese mundo medieval, mágico al que van a comenzar a remitirse. ah, en principio, va a ser un grupo secreto.
No es que fuese estrictamente secreto, porque todo el mundo sabía que estaba, que se reunían y que se encontraban, ¿no? Pero esta idea de un proyecto artístico, ¿no?, que presentara unas obras en las exposiciones que pudieran sorprender, etcétera, lo van a, por así decirlo, legitimar pactando presentar esas obras con las siglas de la Hermandad Prerafaelita en inglés, ¿no? Bueno, imaginaos, ¿no?, ese momento en que estos tres hombres, cada uno con su particular personalidad, comienza a tramar esta aventura artística, ¿no? Como os he dicho, ellos tres no están solos, tenemos en este grupo fundacional a otros miembros que, como os he comentado también al principio, no necesariamente son todos pintores ni artistas ni siquiera, ¿no? Por ejemplo, tenemos por una parte al hermano de Dante Gabriel, William Michael Rossetti, que es el menos artista de todos, por así decirlo, pero que, al que le debemos muchísimos aspectos organizativos, la edición de la revista, etcétera, que sin él, pues prácticamente no habría sido posible. Thomas Woolner, que es escultor y también poeta, James Collinson, que es pintor, y Frederick George Stephens, que es crítico. Por supuesto, algunas imágenes. Este es el hermano de Dante Gabriel Rossetti, y los dos tienen un aire bohemio impresionante. Sobrevivió a su hermano muchos años, como veis. Aquí tenéis a Thomas Woolner, escultor y poeta, retratado por Dante Gabriel Rossetti en 1852. James Collison, habéis dejado una N. Frederick George Stephens, que aquí lo tenéis retratado por William Holman Hunt, un año antes de la fundación de la hermandad. Como parte del proyecto uh, que se habían planteado y un poco emulando también, por ejemplo, a los grupos románticos alemanes, me viene a la cabeza la revista Atheneum, ¿no? Van a fundar una revista que sea, por así decirlo, perdón, su soporte intelectual, ¿no? Es una revista en la que van a escribir todos ellos, a veces poemas, a veces artículos sobre estas ideas que ellos tienen sobre el arte, que ellos mismos van a ilustrar. Se va a llamar The Germ, el germen, pensamientos hacia la naturaleza en el arte y la literatura. Este sería el título completo, ¿no? El germen, pensamientos hacia la naturaleza en el arte y la literatura. Ya veis que desde el principio están conectadas las ideas de arte y literatura. Posteriormente, a medida que vayan viendo que no se venden muchas revistas, que la gente no entiende quizá el título, la llamarán arte y poesía, ¿sí?, para tratar de hacerla más asequible. Se funda 2 años después de que se estableciera la hermandad, en 1850, y el editor, como he dicho, es William Michael Rossetti, es el hermano de Dante Gabriel. Escriben, como hemos visto, varios de ellos, que son a la vez poetas, pero a veces escriben, como os digo, también artículos y una especie de manifiestos, casi diría yo. Pero también van a participar y va a empezar a entrar en este círculo personajes que no son estrictamente prerafaelitas, en tanto que no son miembros de la hermandad y de este de esta bacanal artística, que formaban ellos, pero sí son o amigos de algunos de ellos o maestros. Por ejemplo, por Maddox Brown había sido maestro de Dante Gabriel Rossetti, Coventry Patmore, eh, y otros personajes que va a comenzar a producir este efecto que, como digo, se va a prolongar hasta 60 o 70 años después de su fundación, de que los ideales de la hermandad prerafaelita van a ir más allá de ese grupo que directamente lo integra. Bueno, aquí tenéis los
cuatro números que llegaron a existir con este prefacio, con esta introducción a la reedición de 1901 que escribió William Michael Rossetti, del que os he leído algunos fragmentos. Bien, con todo esto vamos a ver algunas de las primeras obras que presentan al público. Esta es la primera una de las primeras que presentó William Holman Hunt en la exposición de 1848, que aquí fue de hecho donde la vio Rossetti, que es un episodio de un libro que se llama Las vísperas de Santa Inés, que es un poema de John Keats. Ahora luego os hablaré un poquito más de él. ¿Vale? Es un episodio muy concreto de un poema de un poeta romántico. Hombre, ya veis que he aludido al romanticismo antes porque hay una poderosa conexión. De hecho, pues de algún modo continúan esa estela dejada por el romanticismo, pero implica que tú para entender el cuadro tienes que haber leído ese poema. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente hoy, bueno, un inglés a lo mejor le pasa con más dificultad, pero a un público a lo mejor de aquí de nuestro país, pues ve la escena y no reconoce lo que sucede. Entonces, conocer la pintura prerafaelita, ya tenemos una primera tarea, que es sumergirnos en los textos literarios en los que ellos se van a inspirar. Pues si no, es imposible, no vas a entender nada, vas a poder apreciar técnicamente todo lo que sepas de pintura, pero no vas a entender lo que estás viendo. Luego volveré sobre esta. John Everett Millet presentó esta obra que es Jesús en casa de sus padres o el taller del carpintero, que fue una obra terriblemente criticada. Fue una obra que a John Everett Millet, que además tenía, como ahora mencionaré un poquito, este aura de niño prodigio en la academia, le va a costar una buena eh, una buena bronca, por así decirlo, y va a ser el primer botón de alarma de esa institución o de esos profesores que se autoconsideran eh, los poseedores de la última palabra en cuestiones de arte, de que el niño prodigio se les está desviando. Hoy en día no nos parece algo tan revolucionario, que para ofenderse, y sin embargo lo fue. No voy a explicar esta obra ni muchas de las que vamos a ver, primero porque si no la charla duraría 5 horas, y segundo porque ya os he dicho que estoy preparando una exclusiva de los prerafaelitas y el cristianismo, ¿no? La relación con el cristianismo que ellos plantearon en el arte, que es importante. Y Dante Gabriel Rossetti presentó esta obra, que también, como veis, es de temática cristiana, La Juventud de la Virgen María, que también se sale de la iconografía y de las del imaginario tradicional que cualquier cristiano tiene en mente al pensar en estos temas de la vida de Jesús, ¿no? Tanto esta escena de la infancia de Jesús en la carpintería de San José, como esta que nos presenta a María con Santa Ana, también en un ambiente y en una composición que no era la habitual y que en ese momento, como digo, fueron muy revolucionarias. Este choque por atreverse, ¿no?, a abordar temas, primero, religiosos, desde una perspectiva completamente novedosa y que podríamos llamar moderna, como eh, el hecho también de que lo hubieran tramado un poco medio en secreto, ¿no? Y que firmasen al principio un PRB, nadie sabía lo que era, ¿no? Hasta que, bueno, no tardaron mucho en darse a conocer, ¿no? Qué significaban Hermandad Rafaelita en inglés. Bueno, lo que generó fue una oleada de críticas apabullante que, bueno, les podía haber hundido, ¿no?, si no hubiera salido en su rescate
este personaje. Un personaje realmente fascinante, um, controvertido también, controvertido, pero que sin duda fue un auténtico bastión para todo el universo estético del siglo XIX. Como veis, su vida, ¿no? Prácticamente lo abarca por completo de 1819 a 1900, que es John Ruskin. Hay una conferencia magnífica en YouTube del profesor Andreu Jaume sobre John Ruskin, os la recomiendo mucho para conocer profundamente a esta figura que seguramente para muchos de vosotros es un auténtico desconocido. Bueno, John Ruskin, por así decirlo, vamos a plantearlo en términos modernos, ¿no? Es eh, una autoridad en cuanto a historia del arte en su momento, y no solo en historia del arte, sino también en lo que sería esta cuestión de la cultura como con mayúsculas, ¿no? Es un hombre que sabe de arte, que sabe de historia, pero también sabe de ciencias naturales, está muy comprometido con la naturaleza y de hecho ese es uno de los puntos fuertes que tienen en común con los prerafaelitas, por los que va a entender, ¿no? Lo que ellos quieren hacer. También es un personaje que fue maestro, ¿no? De grandísimas figuras de la literatura, del arte de este siglo. Bueno, ahí tiene una historia detrás bastante interesante, como os digo, no la puedo abordar en profundidad porque es que me llevaría mucho tiempo, pero que tengáis en cuenta que este personaje es muy importante, puesto que tenía una gran autoridad eh, ante el público inglés y rompió una lanza por ellos, ¿no? Salió en su defensa y les ayudó, por así decirlo, a vencer esa resistencia inicial que encontraron que podía haber sido sin su figura directamente, pues yo diría que aplastante, ¿no? Aquí tenéis a John Ruskin retratado por Dante Gabriel Rossetti, ya en la década de los 60. Como digo, él era una autoridad en historia del arte, él era un enamorado de Turner, que justo antes os he puesto una obra de Turner, un poco para tratar de sintetizaros, ¿no? De esos dos mundos, ¿no? Que cambian a lo largo del siglo. Y como digo, toda este- esta potencia intelectual que tenía este hombre era un auténtico muro de contención, en tanto que su opinión, ¿no? Era muy poderosa, ¿no? Él además estaba muy familiarizado también con esos prerafaelitas, es decir, con esos artistas que hemos mencionado, Giotto, y todos los demás, especialmente, por ejemplo, había escrito un librito maravilloso, ¿no? Que os recomiendo mucho, que tenéis en español ahora desde 2023 a vuestra disposición, sobre la Capilla de los Scrovegni. Estuve allí hace 10 días. Todavía tengo el halo de las pinturas en mi alma. Y bueno, por todos estos motivos, ¿no? Él, como digo, entendió perfectamente lo que querían hacer los prerafaelitas, entendió la importancia de que los prerafaelitas fueran comprendidos y aceptados, y escribió una especie de manifiesto, este libillo, que en realidad es una serie de un texto breve y diríamos un artículo y unas conferencias que impartió sobre el tema, que también podéis leer en español. Bien, vamos un poquito a ver de manera muy general las particularidades artísticas que defendieron estos jóvenes. Por un lado, os he dicho que están muy conectados con la modernidad. Ellos han presenciado la invención de la fotografía. La fotografía empieza a eh, imponerse poco a poco en el mundo, en la sociedad, esa máquina que de repente congela un momento del tiempo. Nos hemos acostumbrado tanto, a la fotografía hoy en día con el Instagram, con todo lo que existe, ¿no?
Bueno, pues imaginaos que no existe y que de repente aparece una máquina que tiene el poder de congelar en blanco y negro ah, un momento de la realidad. Esto es algo que realmente es revolucionario, pero también tiene algo sobrenatural, ¿no? En el sentido de que es algo extremadamente poderoso, ¿no? Pero también un fundamento científico tan obvio, ¿no?, que no da pie a ningún pensamiento mágico. Y el arte tuvo un importante diálogo con la fotografía en todas estas, segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX incluso, a medida que la tecnología, ¿no?, fotográfica se iba perfeccionando y el artista, ¿no?, de algún modo veía en la fotografía un poder, ¿no?, que él había ostentado, ya no te digo durante siglos, durante milenios, desde el Paleolítico, ¿no? La capacidad de captar un momento de la realidad, un instante, ¿no?, y inmortalizarlo en una imagen estática, ¿no? En la reacción de los prerrafaelitas hacia esta innovación tecnológica se va a convertir en lo que se ha llegado a llamar hiperrealidad, ¿no?, un realismo obsesivo, sobre todo en el caso de Millet y también de Holman Hunt. Dante Gabriel Rossetti no tanto, pero ellos dos, los que sí que han pasado por la academia, por así decirlo, y por tanto su dominio técnico está, digamos, más racionalizado, en este sentido van a ser muy, 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 muy detallistas, ¿no? Y como también van a unirlo a esa observación directa de la naturaleza, de irse a la naturaleza directamente a pintar, van a intentar reproducir de manera muy fidedigna, muy literal, todo eso que ven, ¿eh? Hay cuadros de Millet que se dice que son fotográficos, impresionante. Pero también siempre acompañado de esa búsqueda de la belleza que va a generar toda una autonomía de la percepción estética, de esa idea de qué es lo bello, ¿no?, ese famoso debate que tenemos ya desde Platón y por qué algo puede ser bello, para unos y para otros no, el me gusta, no me gusta, que en realidad no es lo mismo que lo bello y lo feo. El me gusta, no me gusta es otra cosa. Pero bueno, este no es el lugar para debatirlo. Bueno, la cuestión es que la percepción estética, ¿no?, es una realidad subjetiva. Esto también es ya una herencia del romanticismo. Bien, Hand y Millet iniciaron un método de pintura con finas pinceladas y color fluido, sobre una primera capa de pintura blanca ya preparada, sobre la cual, antes de que se secara completamente, trabajaban sin demora. Lograban conseguir un efecto de brillante transparencia. El tratamiento realista de los retratos de la familia, de los amigos, en el rol de fantásticos papeles, es decir, hacen retratos de personas, pero no un retrato para colgar en la pared de tu salón, sino colocando el rostro y el cuerpo de alguien como un personaje de cuadros que son personajes literarios, ¿no?, pintados con una fidelidad minuciosa. Luego os pondré algunos ejemplos. Fue una mágica innovación de su propiedad. Este fervor realista comenzó a ser la causa del entusiasmo de los nuevos pintores jóvenes. Bien, en esto, con respecto a esto, va a haber una evolución a medida que avance el movimiento. Hunt y Millet, como ya he dicho, van a ser siempre desde el principio y luego se va a ir todavía agudizando más realistas y más científicos, ¿no?, por decir una palabra técnica. Y Rossetti, en cambio, que va a tener siempre a su favor, desde mi punto de vista, a su favor, el no haber pasado por la academia, pero además también su propia sensibilidad como persona, que era una persona extremadamente sensible, y también esa conexión que tiene, seguramente a través de sus orígenes italianos, reforzado con el mundo de lo medieval y
una forma de vida en la que la razón no lo es todo, ¿no? Esto se va a ver mucho en su obra, que tiene un aura más ensoñadora, más mágica y en algunos momentos más mística, hasta el punto de que va a ir evolucionando hacia lo que luego continuará el movimiento llamado simbolista, ¿no? Del que, como he mencionado, se le considera precursor. Para ir más rápido, no os digo me salto los nombres de los autores, vosotros lo veis, lo tenéis ahí escrito, lo anotáis. Respecto a Rossetti, su propio carácter apasionado le acercaba más a una estética neoplatónica, a un culto a la feminidad y a la belleza que a una estricta actividad de propaganda religiosa. Es decir, su misticismo no es un misticismo religioso, en realidad, por ejemplo, Holman Hunt es más religioso que Rossetti, en el sentido cristiano del término, mientras que Rossetti es una forma de ser muy mágica, muy sensible, que percibe la realidad más allá de lo aparente, ¿no? Más conectada eh, con la capacidad de ver el alma de las cosas. Sus lienzos se centrarán preferentemente en el paradigma de figuras femeninas idealizadas y evanescentes. Van Jones y Rossetti, que son en cierto modo maestro y discípulo, en cierto modo, coinciden en una concepción arquetípica de la belleza y la feminidad, y en el aura onírica de muchas de sus escenas que convierten a sus figuras en siluetas colgadas entre la tierra y el cielo, la vida consciente y el sueño, sumergidas en su propio enigma. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la figura de Ofelia, pintada por John Everett Millais, un cuadro famosísimo, seguro que lo habéis visto en alguna ocasión. Está tomado de la obra de William Shakespeare, Hamlet, ¿no? En el momento en que muere Ofelia, que como sabéis, no aparece, la escena no aparece en la obra estrictamente, sino que es la madre de Hamlet la que narra, ¿no? cómo ha muerto Ofelia, que eh, atrapada, ¿no? En toda la psicosis que se está dando entre ese Hamlet que se finge loco, las mezquindades del rey, etcétera, acaba pues perdiendo ella misma la razón como símbolo de esa inocencia, de ese mundo inocente y mágico que ya no puede coexistir con esa realidad brutal, y que acaba un poco entregándose a esa otra forma de locura, que es la de negar esa realidad hasta que sentándose en una rama de un sauce viejo, este se rompe, cae al agua y mientras ella continúa con su desvarío, eh, muere ahogada. Y aquí tenéis una de las obras más famosas de Dante Gabriel Rossetti, que es Beata Beatrix, en alusión a la Beatriz de Dante. Son dos personajes literarios, por así decirlo, que tienen como modelo inspirador a la misma mujer, que es Elizabeth Sidal, tanto la de Ofelia como la Beata Beatrix es Elizabeth Sidal. Esto lo pongo ahora, luego hablaré un poco más de estas obras, esto lo pongo como ejemplo de cómo entre ellos mismos, incluso entre los tres fundadores, van a ir marcando diferencias que ya están presentes desde el principio. ¿Eh? Eh, Aquí veis esa Ofelia hiperrealista, mirad la pupila de esos ojos como brilla, ah, con esa expresión terrible de ese estado mental en el que se encuentra ella en el momento de caer al agua. Y la misma modelo, la misma mujer, aunque este cuadro ella lo pinta cuando ella está muerta, o sea, después de la muerte de Elizabeth Sidal, que ahora comentaré un poquito, cómo el paisaje es completamente onírico, ¿no? En el momento que ha elegido para representar aquí a Beatriz, que está relacionado con la obra de Dante, La Vita Nuova. De hecho, Dante es la figura que tenéis a la derecha. No voy a entrar ahora en detalles, ¿no? Pero simplemente ved cómo
esta marcada diferencia entre ese realismo. Fijaos que todas las flores que rodean a Ofelia, que Shakespeare las describe, las menciona en el texto, ¿no? Y que Millet reproduce a una perfección, ya te digo, casi botánica. Um, y el mundo onírico, mágico, ambiguo, simbólico. Aquí hay una serie de símbolos en la obra que hay que desentrañar más allá de la obra literaria en la que está inspirada, que es La Vita Nuova, porque también esta obra se conecta con la experiencia de Rossetti y la muerte de su mujer, etcétera. El láudano con el que muere, con el que se suicida su mujer, etcétera. Entonces son dos mujeres en un ámbito, digamos, relacionado con la muerte, pero que las abordan desde dos perspectivas muy, muy, muy diferentes, siendo como son dos miembros fundadores de la hermandad. ¿Vale? Por tanto, son tres amigos jóvenes, aunque aquí no los he representado, no he elegido un retrato en el que parezcan jóvenes, pero bueno, para que os hagáis una idea que en ese momento eran unos veinteañeros, um, y que a pesar, ¿no?, de que tienen estas ideas comunes y que hay muchos aspectos que comparten, tienen también sus propias peculiaridades, sus propios matices que cuando se disuelva la hermandad también les llevarán a caminos diferentes. Bien, aquí nos vamos a centrar en esta charla en los temas, hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas, especialmente hoy destacado en relación con la literatura, ¿no? Por tanto, no están aquí todos los temas que abordan los prerafaelitas. Bueno, sintetizando uno, que es para mí el más importante, tanto en estos tres prerafaelitas como en los que vinieron después, la mujer. La mujer es la figura fundamental. Y esto es un tema interesante. Tenéis mi charla en el canal de YouTube de la mujer en la pintura de John William Waterhouse, que es, por así decirlo, el último o uno de los últimos prerafaelitas. Y ahí desgloso, ¿no?, con bastante detalle todos los ámbitos relacionados con la mujer que ellos desarrollaron. En ese caso lo asocio con la obra de Holman, perdón, de Waterhouse, pero os puede servir para todos los prerafaelitas. El cristianismo, que ya he mencionado, que abordaré en una charla específica. La mitología grecolatina, que aquí voy a poner algunos ejemplos, pero que también desarrollaré en una charla específica, que de hecho ya la di aquí en Palma, ya la tengo montada. Y a partir de ahí, los grandes temas literarios. Dante Alighieri, especialmente en relación con la Vita Nuova, más que con la Divina Comedia, curiosamente. En general, la obra de Shakespeare y el ciclo artúrico, ¿no? Algo muy, o sea, Shakespeare y el ciclo artúrico son muy ingleses, muy, muy ingleses, ¿no? Y luego otros textos literarios, los propios poetas románticos, en especial John Keats, al que ya he mencionado y que ahora volveré a mencionar. Bien, con respecto al tema de la mujer, no me puedo alargar. La mujer está omnipresente en toda la obra prerafaelita. La mujer, dentro de lo que son los símbolos masculinos y femeninos, en general la mujer siempre ha estado mucho más vinculada con el misterio. ¿Por qué? Pues por varios motivos, ¿no? Primero, por el simple hecho de que la psique femenina y la masculina son diferentes en sus mecanismos y en general siempre, ¿no? Y la psique femenina, ¿no?, está también conectada con ese poder extraordinario, mágico, ¿no?, que es el de poder gestar la vida en su interior. El interior, lo oculto, el misterio, ¿no?, de lo que sucede en el útero también. Pero no solo es una cuestión física de la maternidad, ¿no?, sino que eh, la mujer también, por esa conexión con el poder de la vida, tiene una mayor capacidad intuitiva, puesto que también tiene una forma de gestionar las emociones, ¿no?, que le permiten, de alguna manera, tener una sabiduría vital
que no necesariamente tiene que ser racionalizada, lo cual no quita que la mujer podamos ser perfectamente racionales. Ya me conocéis. En ese sentido, nunca hay que tomar estas cosas como algo categórico, ¿no? Sino como distintos matices de la realidad y que en determinados momentos de la historia se han enfatizado más. En todo el caso de la tradición literaria, tanto en el ciclo artúrico como en la obra de Shakespeare, como ya ni te digo, en la de Dante, la mujer era el símbolo de estos elementos que justamente son la contraposición a aquello que está protagonizando esa industrialización, esa vida cada vez más tecnificada, antinatural, desconectada de la naturaleza, de la madre tierra, de la vida, y del misterio, ¿no? Porque todo se quiere explicar racionalmente y todo se quiere intelectualizar. Y el misterio es imprescindible para la vida humana. Esto es algo que hoy en día vale la pena reivindicar. Hay un placer en el misterio, en el aceptar que no tenemos todas las respuestas, que también es maravilloso. El misterio no hay por qué vivirlo como una frustración de querer saber por qué se produce este fenómeno o por qué por qué los planetas y las estrellas flotan ahí en medio de una nada que abarca una inmensidad inconmensurable. No sabemos todo, aunque lo queramos intentar codificar y explicar en un libro publicado o en una revista científica. Está siempre también esa puerta que a algunos les cuesta cruzar y que yo creo que hoy en día el arte es el que mejor nos ayuda a cruzarla, y es la de saber vivir con el misterio y aceptar el misterio y disfrutar del misterio. Bueno, pues la mujer tiene que ver con todo eso. Es decir, como no solo hay que ver cuando se aborda el tema de la mujer, tanto en los prerafaelitas como en el simbolismo, muchas veces, sobre todo cuando se habla de la femme fatale, ¿no? Se tiende a interpretar literalmente la femme fatale, ¿eh? Y no, es un símbolo, porque la mujer, por encima de todo, es un símbolo del alma humana, es decir, de aquella parte misteriosa que forma parte de lo que somos, ¿no? Como seres vivos. Y por tanto, esta inclinación de este movimiento artístico, igual que del simbolismo y del modernismo, que como he dicho son continuadores de los prerrafaelitas, um, no se tiene que interpretar su preocupación por la mujer siempre de manera literal, sino también como símbolo de lo que le está pasando al alma humana en el siglo, ¿no? Pero fijaos que en relación con las distintas características que os he mencionado de los tres pintores, nos encontramos con situaciones muy diferentes. Por ejemplo, os he traído una de John Everett Miller, que hemos dicho que es como el más mm, técnico a nivel artístico de los tres, puesto que no solo es porque ha estudiado en la academia, ¿no? Desde muy pequeño, sino que además está considerado un niño prodigio y, por tanto, de alguna manera, esto es un símbolo de esa capacidad racional con la que él aborda el arte. Bueno, pues aquí mirar en esta obra que se titula La chica ciega, que conecta dos aspectos. Por un lado, la mujer, en este caso, además casi diríamos la niña, uh, de por sí muy pobres, fijaos cómo están raídas las ropas de las dos niñas, fijaos también los zapatos, en medio del campo, de un espacio agreste, perdón, eh, maravilloso, ¿no? Porque ha irrumpido un arco iris y una de las niñas lo está viendo, sorprendida, y la otra no lo ve porque está ciega. Por un lado, nos está expresando una condición social
de indefensión de estas niñas, ah, todavía más enfatizada por una deficiencia física en uno de los sentidos, todos son importantes, pero bueno, uno de los más relevantes para poder moverse en el mundo. Y la obra tiene alusiones a pequeños detalles. Por ejemplo, fijaos cómo están entrelazadas las manos de las niñas, haciendo alusión a que no tienen nada, pero se tienen la una a la otra, ese amor fraternal que todavía se acentúa más por esa soledad y su pobreza que tratan de remediar con este acordeón, con el que tocan para que les echen unas monedas. De hecho, aquí llevan un cartelito eh, para pedir esa limosna. Y eso por un lado, ¿no? Pero frente a esa miseria, ¿no? Esa situación tan difícil, ya de por sí, solo la económica, agravada por esa sensación que nos dan de orfandad, aunque no es que lo digan, pero damos por hecho que si están en estas situaciones, pues son huérfanas, ah, no han perdido la capacidad de contemplar la belleza, no han perdido la capacidad de quedar sobrecogida, una con los ojos ante el maravilloso escenario que le ofrece la naturaleza gratuitamente, sin tener que pagar para ello, y la otra, que a pesar de que es ciega, y parece como que tiene cerrados los ojos y está en un momento de introspección, como si quisiera saborear esa belleza con los demás sentidos, la belleza que podemos imaginar que su hermana le describe y que no puede ver, pero que intenta captar sintiendo el ambiente que le rodea. Aquí os decía que lleva un cartelito que pone piedad para los ciegos, la hermana que mira el paisaje maravilloso y ella como que sí, intenta olerlo, ¿no? Escucharlo, sentir la brisa en el rostro, es decir, utilizar los demás sentidos para participar de la misma experiencia estética de plenitud que está teniendo su hermana. Vemos aquí unos cuervos, ¿no? Un pájaro de mal agüero, ¿no? Y una mariposa, símbolo del alma, pero que aquí se presentan los dos como presagios de muerte inminente, ¿no? De que la precariedad es tal que en cualquier momento, pues, sus cuerpecitos no van a poder enfrentar estas dificultades. Entonces, por tanto, aquí estamos viendo que John Everett Millais aborda el tema de la mujer no tanto desde ese punto de vista que he mencionado antes del misterio que hay ah, detrás, sino más bien desde un punto de vista un poquito más racional y práctico, que es un poco una denuncia social de una situación de injusticia en la cual, pese a todo, estas niñas no han perdido algo genuinamente humano como es ese, ese poder maravilloso que tenemos de apreciar la belleza de la naturaleza. William Holman Hunt lo aborda desde un punto de vista más religioso, desde un punto de vista cristiano. Cuando me refiero a religioso, en el caso de Holman Hunt, me refiero a cristiano. Esta obra es muy conocida, El despertar de conciencia. Um, es una obra que no voy a desarrollar aquí porque os la explicaré con más detalle en esa otra charla centrada más en el cristianismo. Pero resumiendo, es una mujer que no está casada porque no lleva anillo, fijaos cómo ha colocado sus manos para que nos demos cuenta, pero que está con un personajillo, ¿no? Que está ahí disfrutando de la fiesta, tocando el piano alegremente, seguramente pues es su amante o una prostituta, o lo que es, pero desde luego no vive con el patrón social de la moralidad victoriana, más enfatizada todavía por el contexto de una persona, todavía, en el caso de Holman Hunt, que lo abordaré más específicamente, ¿no? Pero él tiene una inquietud por la tradición y la religión cristiana muy potente, ¿no? Y en su obra se nota mucho
y hay una gran diferencia con respecto a sus dos compañeros en este sentido. Y la mujer parece como que está ignorando al hombre porque ha visto algo por la ventana que con gran maestría, hay muchas obras de los prerafaelitas que utilizan los espejos. eh, Aquí vemos lo que ella está viendo a través de un espejo que hay en la pared que nos permite ver, veis la sombra de ella, ¿no? Es el reflejo de ella, ¿no? Y vemos un jardín, de nuevo, la naturaleza, la vegetación, y fijaos que este jardín está como imbuido de una luz, ¿no? Eh, Fijaos que la luz y el despertar de conciencia siempre han estado relacionados, ¿no? De hecho, a las personas que despiertan conciencia les llamamos iluminados, literalmente, ¿no? Entonces es como si ella, al mirar por la ventana y ver esa luz, ¿no? Esa luz del sol que se asocia con la divinidad, hubiese comprendido que su estilo de vida no es el correcto, no es el adecuado, y de alguna manera si hubiese iniciado una transformación en ella. Aquí tenemos una temática social, que son estas mujeres que son las amantes de personajes adinerados, que las tienen a su disposición y que ellas pues aprovechan esa situación para vivir, no vivir en la calle, sino vivir un poco mejor, pero que no es dentro de las ideas cristianas el modelo de vida que una mujer honrada y una mujer honesta debe llevar. Entonces se junta lo social, que ya hemos visto en Millet, con lo religioso. Y la vemos, fijaos que también la técnica depurada de Holman Hunt se aprecia en esa capacidad de detalle. La charla que aborde el tema del cristianismo me detendré más. O la dama de Shalott, también de Holman Hunt, a la que me he referido en una charla específica que tenéis a vuestra disposición en el canal y que, de nuevo, junta todo este misterio de lo femenino de la tradición artúrica con un poema contemporáneo a los prerafaelitas de Tennyson y lo junta también con cuestiones tanto sociales como religiosas, ¿vale? Lo podéis ver la charla y lo entenderéis mejor. Y Rossetti, en relación o en coherencia con todo esto que os he comentado, en cambio, es el creador de ese arquetipo femenino por excelencia de la mujer prerafaelita, que una persona que más o menos haya oído hablar o haya visto algunas cosas del mundo prerafaelita seguro que tiene en mente, ¿no? Son ese tipo de mujeres misteriosas, muy sensuales, muy um, físicamente, mm, no sé qué palabra usar. Ahora os voy a mostrar que la Antigua Rossetti tuvo varias mujeres que usó como modelos a lo largo de su vida. Pero curiosamente, todas estas modelos, a través de sus pinceles, adquirían ciertos rasgos comunes, que muchas veces cuando vemos las fotos, porque ya tenemos fotos de estas mujeres, ah, a veces nos damos cuenta de que él ha tomado a esa mujer como modelo, pero la ha interpretado en base a un modelo propio. Son mujeres con un cabello muy llamativo, muy abundante, suelto, que es un tema relacionado con la sensualidad, de tez bastante blanca, labios muy gruesos, ¿no? También muy sensuales, y en general los rasgos del rostro, ¿no? Muy perfilados, ¿no? Muy esculpidos, por así decirlo. Ah, Son mujeres que tienen este aura, ¿no? Misteriosa y que, unido a los personajes que representan en los cuadros, todavía se enfatiza más. Um, Hay varios arquetipos que representa Dante Gabriel Rossetti a lo largo de su obra, hay muchísimos. Pero en todos ellos está siempre presente este arquetipo de lo femenino que os mencionaba antes, ¿eh? En Dante Gabriel Rossetti es donde más se enfatiza todo este aspecto, que de algún modo
retoma la Donna Angelicata de la tradición del Dolce Stil Nuovo, incluso más atrás de los trovadores, y poco a poco también la va llevando es de Donna Angelicata a Femme Fatale, ¿no? Es decir, al otro extremo. Pero que todo, en todo caso, como os digo, desde mi punto de vista es un grave error interpretarlo literalmente, ¿no? Porque en ambos casos, tanto la Donna Angelicata como la Femme Fatale son un símbolo del alma humana y son un símbolo de lo que experimentamos en el hecho de estar vivos, en donde tenemos una lucha interior entre la pureza, el anhelo de pureza, ¿no? O del bien y los deseos y las inclinaciones más egoístas o animales, ¿no? Pero también la capacidad que descubrimos, ¿no? De poder influir o, por usar una palabra más desagradable, ¿no? Manipular a otros, ¿no? Que sobre todo se le asocia a la femme fatale, ¿no? Pero en realidad la Donna Angelicata también inspira, ¿no? También, digamos que influye en el otro, pero para elevarlo, ¿no? Y la femme fatale para arrastrarlo a la perdición, ¿no? Bueno, esos dos arquetipos en realidad son dos eh, modelos de lo que hacemos con nosotros mismos, de lo que el alma hace consigo mismo, ¿no? No tiene que ver estrictamente con la mujer y con el hombre, sino con una realidad interior. Y ahí es donde no hay que perder de vista el simbolismo. Los prerafaelitas todo el rato nos hacen saber que ellos en sus obras los símbolos están ocultos y tienes que descubrirlos, ¿no? Y a veces yo cuando veo que muchas obras se interpretan literalmente, digo, si ya nos están diciendo que es simbólico, ¿por qué lo interpretas literalmente, no? Bueno, ¿qué más perdición puede haber que la que trajo Pandora al abrir su famosa caja, que aquí veis representada de una manera magistral? Veis este aspecto onírico que siempre rodea a las mujeres de Dante Gabriel Rossetti, esa Pandora que es la considerada a lo largo de la tradición europea la contraparte de Eva, ¿no? En el mundo clásico. Ya sé que también os he prometido la charla de Eva versus Pandora, ¿no? Pero la haré. Prometo, cuando he prometido que lo hago, lo haré, ¿no? Tardaré más o menos, pero lo haré. Bueno, pues aquí tenéis esa figura, ¿no? Que nos viene de la tradición clásica, ya mencionada por Hesíodo, y que luego reaparece con otros matices en otros autores de la antigüedad y que es todo un símbolo de la creación de la humanidad, pues en la tradición de Prometeo. Pandora es la mujer que hacen los dioses como una especie de trampa, ¿no? Y se la envían a Epimeteo, el hermano de Prometeo, y le envían una caja que en realidad la tradición original es una vasija con la indicación de que no debe abrirse, ¿no? Pero Pandora cede a la curiosidad y abre la caja, ¿no? Haciendo que todos los males salgan y se esparzan por el mundo, ¿no? Y sorprendida por el acontecimiento, corre a cerrarla, ¿no? Y deja dentro de la caja únicamente la esperanza, un símbolo muy adecuado para todo lo que se estaba viviendo en el siglo XIX. Pero también lo femenino, en el caso de Dante Gabriel Rossetti especialmente, tiene esta fuerte conexión con el misterio de la vida al que estoy intentando referirme y que nos conecta con el misterio venusíaco. Ya sabéis mi pasión por este tema, también tenéis mi charla sobre las Venus de Botticelli en el canal de YouTube. Y ya hemos visto en los textos que os he puesto de ejemplo que Dante Rossetti tiene una percepción neoplatónica en muchos sentidos de los temas que aborda. La diosa Venus es una diosa pagana, por así decirlo, ¿no? Odio esa palabra, ya lo sabéis, pero de la tradición clásica, de la tradición griega, que simboliza la belleza, también se asocia con el amor,
con la sexualidad, es la diosa de la vida, por eso de la sexualidad, porque la sexualidad es la que perpetúa la vida, y el deseo como la fuerza que nos atrae, que atrae unos cuerpos a los otros para que se produzca esa perpetuación de la vida. Ese deseo está unido al gozo, al placer, que es una especie de, mm, no me gusta la palabra tampoco, pero una especie de droga, que nos embelesa, que nos aturde, que aturde a la razón por un tiempo, la anula, ¿no? Para que todos los inconvenientes que podrían frenarnos en saciar ese deseo sean olvidados, ¿no? O queden adormecidos para que se cumpla ese otro aspecto, ¿no? Que nos lleva al plano más físico. Ya Platón, ¿no? En su magnífica obra, no solo en el banquete, también en otros muchos textos, desarrolla, ¿no? Todo el misterio que se esconde detrás de Venus. Y en esta obra, que es una de las pocas en las que aparece una mujer estrictamente desnuda y estrictamente en una especie de alusión casi más sexual para el concepto victoriano, moral de la época, esa es la única obra que John Ruskin re- rechaza así abiertamente, ¿no? La critica y de algún modo como que regaña, ¿no? A Gabriel Rossetti por esta obra. Pero de nuevo os llamo la atención, siempre detrás de todas estas obras tenéis que entender que hay un simbolismo que va más allá de lo evidente. No es simplemente una Venus, ¿no? Eh, como podría serlo la Venus de Botticelli, el nacimiento de Venus, ¿no? Sino que hay toda una simbología adicional, no vamos a ver todo, pero vamos a ver algunos detalles, ¿no? Fijaos que hay una cosa muy curiosa en esta Venus, que es que tiene como una especie de nimbo de luz, que por tanto nos está hablando, los nimbos, ¿no? Son símbolos de santidad, ¿no? Por lo que llevan los santos en las obras de tradición cristiana. Uh, entonces, esto es una Venus que está aludiendo a la sexualidad, ¿no? O al instinto, pues ya este nimbo, más que a la Venus Pandemus platónica, nos está llevando a la Venus Urania, ¿no? Um, en torno al nimbo y también sobre la flecha que sostiene Venus y sobre la manzana que sostiene Venus, hay unas mariposas. De nuevo las mariposas, el símbolo de psique, ¿no? Del alma humana. ¿Qué más tiene la diosa? La flecha, que hace alusión a su célebre hijo, que a todos nos ha herido en algún momento de nuestra vida, bendita herida, que en este caso Dante Gabriel Rossetti la ha colocado apuntando directamente hacia el corazón. En la otra mano sostiene una manzana que hace alusión al juicio de París por el que empezó la guerra de Troya, ¿no? Donde se le dio a elegir a París quién era la diosa más bella, Afrodita, que representa todo esto que estamos viendo, Hera, que representa el poder, y Atenea, que representa la inteligencia. ¿No? Y París eligió a Afrodita, que le ofreció a cambio el amor de la mujer más bella de Grecia, Helena. Pero en esa ambigüedad simbólica característica de los poetas rafaelitas, la manzana también alude a el Génesis, a esa manzana que Eva, eh, eh, a- por instigación de la serpiente, eh, coge y come en contra de la indicación de que no debían comer de ese árbol, y también invita a comer a Adán y provoca así la expulsión del paraíso y eh, el inicio de las peripecias humanas, ¿no? La diosa está en medio como de un escenario floral, um, en donde de nuevo, aunque es la naturaleza,
frente a esos prados, vuelvo un momento atrás, estos prados mm, racionalmente auténticos que pinta John Everett Millet, o ese jardín también auténtico que pinta William Holman Hunt, imbuido de divinidad, sí, pero jardín auténtico. En cambio, nuestra Venus está en un paisaje floral también un poco onírico, ¿no? Normalmente una mujer no se mete ahí dentro, en medio y de menos desnuda, estaría toda pinchada, ¿no? Por las espinas de las rosas y por los... Se haría bastante daño, ¿no? No es real, ¿no? Esto es también simbólico, ya en sí, ¿no? Todo el paisaje floral en el que inserta la figura. Y esas flores también son simbólicas en sí mismas, son rosas, que es la flor de Venus, con un simbolismo inmenso. Tenéis dos conferencias mías en el canal sobre el simbolismo de la rosa y falta una tercera que no me olvido. Y abajo tenemos madreselvas, que también son símbolos del amor eterno y protección también por su fragante perfume. Se utiliza mucho en las bodas como símbolo de ese placer también del que hemos hablado, de esa embriaguez de la flecha del deseo que nos lleva a entregarnos a la satisfacción que el placer nos promete, ¿no? Ahora bien, ¿por qué está la mariposa rondando todo este ambiente misterioso? Porque la mariposa es el símbolo del alma que se ve, fijaos, atraída por el deseo, la flecha, una mariposa en la flecha, atraída por la manzana, un símbolo de esa perdición, de ese entregarse a la promesa del placer, pero también atraída por la luz de la Afrodita Urania, la Afrodita celeste, la belleza divina, el placer, el éxtasis de la contemplación de lo divino. Entonces, hay toda una realidades simbólicas que en el mundo de los prerafaelitas nunca hay que quedarse en lo superficial, y mucho menos con Dante Gabriel Rossetti, pero bueno, con ninguno, ¿no? Porque detrás de todo ello siempre hay otro mensaje, otras matices, ¿no? A los que la obra nos invita a entrar si estamos lo suficientemente abiertos, si no nos quedamos solo en lo aparente. Cuando una obra de arte es simbólica, lo último que hay que hacer es racionalizarla demasiado, porque al racionalizarla, justamente nos alejamos un poco, nos sirve didácticamente, y a mí ya me conoce, yo me gusta mucho ser muy pedagógica y me enfrasco mucho en los detalles, tanto que no voy a poder dar la charla como había pensado y la voy a tener que dividir en dos. Pero bueno, la cuestión es que cuando nos están hablando de un simbolismo oculto en la obra, la primera lección es no te quedes con lo que ves, literal, sino que tienes que ir más allá. Y tienes que ir más allá familiarizándote con el lenguaje de los símbolos. El lenguaje de los símbolos es un lenguaje que se aprende racionalmente, pero que luego hay que dejarse un poco llevar por la parte intuitiva. Si cuando tú estás escuchando una música, todo el rato estás pensando, si sabes, tienes que saber, estás pensando do menor y fa de no sé qué y ahora está haciendo, bueno, pues no no te sumerges del todo en la música porque está la razón escudriñando, ¿no? Todo el aspecto, el aparato técnico de la composición. Bueno, eso está bien, como es una experiencia, ¿no? Pero el arte nos ofrece también la posibilidad de ir más allá de la experiencia técnica, ¿no? Y eso, en el caso de la pintura, es especialmente fácil a través del mundo de los símbolos. Entonces, hay que ser capaz de contemplar la obra, olvidarse de todo lo que racionalmente sabes y saborearla, sumergirte en ella, dejarte atrapar por esos ojos, por esa mirada misteriosa, luminosa, que te está tratando de mostrar otro aspecto de la realidad que es también auténtico, aunque no sea estrictamente racional. Y ese es el gran poder que todavía hoy tiene el arte.
y que no podrá caer en las garras del racionalismo extremo ni del empirismo extremo que quiere definir todas las cosas y que quiere poner una etiqueta a todos los átomos y partículas subatómicas del universo. Aún queda margen para el misterio, aún queda un espacio, un tiempo en el que el alma puede recordar que siempre hay algo más allá de lo aparente que vemos en la naturaleza o en el arte que nos conecta con una realidad invisible, misteriosa, intuitiva. Yo misma no sabría definirla, ni mucho menos, para nada, pero os invito a hacerlo a través del arte de los prerafaelitas. Bueno, voy a dejarlo aquí por hoy y en los próximos días continuaré con una segunda parte ya entrando a ver más en concreto ejemplos literarios que abordaron los prerafaelitas a lo largo de su trabajo y de su proyecto cultural. Espero que hayáis disfrutado con esta primera aproximación a este universo que es inmenso y que es realmente complejo y fascinante y nos vemos en un par de días.